¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy estaremos hablando sobre un episodio bastante popular e interesante de la historia de México, que es nada más y nada menos que la Revolución Mexicana. En particular, hoy estaremos hablando de esa primera etapa o periodo que ha sido conocido con el nombre de el maderismo, que es un periodo que abarcó de 1910 a 1913. Y miren, habría que comenzar señalando que el año 1910 fue un año bastante peculiar porque, por ejemplo, por un lado, ese fue el año en el que se pudo ver desde el planeta Tierra el paso del cometa Halley, que ya saben que los seres humanos somos bien complicados o curiosos, ¿no? Que a veces desde los albores de la humanidad, cuando observamos que algo pasa en el cielo o algún otro fenómeno natural como un temblor o algo, pues ya saben que nuestra parte mística religiosa lo asocia con malos augurios o que algo va a pasar cuando menos, que es el final. Entonces mucha gente de aquella época aquí en México, pues cuando vio el paso del cometa Halley se asustó o experimentó pánico o lo tomó como augurio, algo de que algo iba a pasar, ¿no? Y o sea, es curioso porque sí pasó algo en el caso de nuestro país, ¿no? Algo que va a ser bastante desastroso en términos de pérdidas de vidas humanas, pero también va a ser una revolución que va a traer cambios algunos positivos, ¿verdad? Por otro lado, fue un año bastante importante para el país porque ese año, recordemos que ya se habían fundado desde inicios del siglo XX varios clubes antirreeleccionistas en todo el país que, como su nombre lo indican, estaban ya cansados de esta política de Porfirio Díaz, de que se había reelegido constantemente desde que él había modificado la constitución de 1857 en 1887. Entonces ya había muchos jóvenes adultos de 30, 40 años que querían participar en la política, perdón, como la habíamos mencionado, o como el Partido Liberal Mexicano, que estaban pues ahora sí gritando en pocas palabras sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Lo cual es bastante irónico porque ya habíamos visto que Porfirio Díaz en su juventud había dicho exactamente lo mismo, no reelección, cuando le tocó contender contra Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces es el caso triste de un villano o de un héroe que se convirtió en villano y que se convirtió en aquello que juraba destruir. Y bueno, ahora le está tocando a Porfirio Díaz pues probar una cucharada de su propia sopa, ¿no? Por así decirlo. Entonces en ese año todos los clubes antireeleccionistas se van a preparar para las elecciones presidenciales de 1910. Se van a reunir alrededor de 200 delegados de estos clubes de todo el país y van a tomar la decisión de elegir como su candidato a la presidencia a nada más y nada menos que una de las figuras más importantes del partido, que va a ser pues Francisco y Madero. Por eso se llama este primer periodo el maderismo. Madero, que va a representar las nuevas aspiraciones de estos empresarios, de esta clase media, de estas personas que ya estaban hartas de la dictadura porfirista y que veían en Madero la posibilidad de soñar con un futuro, ¿no? Por eso les pongo este meme. Y por el contrario, pues ahora sí que vamos a ver que Porfirio Díaz nuevamente se va a postular como candidato para las elecciones de ese año por parte del equipo contrario, que van a ser los clubes, pero reeleccionistas, ¿no? Es decir, todos los militares, los científicos que aún seguían apoyando al antiguo dictador y que ya vimos que esos eran casi puros viejitos, ¿verdad? Que habían ayudado a Porfirio Díaz a mantenerse en el poder. Entonces por eso les pongo este meme de Malcolm el del medio. Así me imagino a Madero diciéndole a Porfirio Díaz, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y aquí está la cara de Porfirio Díaz editada, obviamente. Entonces vamos a ver que cuando inicia la campaña para las elecciones presidenciales, Madero es muy inteligente porque va a empezar su campaña en Veracruz. No es casualidad que él haya elegido iniciar en ese lugar donde va a ir cobrando cada vez más popularidad, porque lo que él hizo fue bastante inteligente, ya que va a aprovechar que en Veracruz en años pasados ya se habían desarrollado algunas huelgas. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada como las huelgas de Río Blanco, en esa fábrica textil, ¿no? Entonces él aprovecha o capta precisamente esas molestias o demandas obreras
y las empieza a canalizar hacia él mismo, ¿no? Para conseguir votos y la gente lo empieza a seguir a Madero, ¿no? Como que ven en él esa promesa de mejorar las condiciones laborales de los obreros o de atender las necesidades de los campesinos, etcétera, y muchos se le van a ir uniendo. Pero vamos a ver que Porfirio Díaz, que además ya habíamos dicho que es un hombre sediento de poder, porque uno, habíamos dicho que en la entrevista con James Krillman, él había anunciado que ya se iba a retirar de la presidencia o que eso quería y que no sé qué, que le daría mucho gusto ver a un nuevo presidente y que lo iba a ver con una bendición. Pues eran mentiras, ¿verdad? Porque ahora que ve que Madero está triunfando, que mucha gente lo sigue, va a decir como en este meme, ¿no? Alguien debe detenerlo. Se va a preocupar por Fido Díaz y al final va a sacar su verdadera esencia de dictador y no va a resistir los celos. También yo creo que hubo algo de celos porque el 7 de junio de 1910, es decir, varios meses antes de que se efectuaran las elecciones presidenciales, como Porfirio Díaz temía que fuese a perder contra Madero, lo va a arrestar en Monterrey, Nuevo León, y lo va a mandar a la prisión en San Luis Potosí. O sea, dejando así de esa manera fuera a Madero de las elecciones porque Porfirio Díaz no quiere ni siquiera que exista la posibilidad de que lo quiten de la presidencia. Entonces actuó como un verdadero dictador y es ahí donde pues va a estar en prisión en San Luis Potosí Madero varios meses y para septiembre de 1910, ahí ese mes ya fueron las elecciones presidenciales, pero Madero ya no estaba contendiendo y qué sorpresa entre comillas, el que va a resultar ganador pues va a ser Porfirio Díaz, ¿verdad? Porque pues a Madero ya lo había metido al bote y no había ningún otro contendiente en realidad. Entonces les pongo así este meme, ¿no? Así me imagino a Porfirio Díaz fingiéndose sorprendido por haber sido, entre comillas, elegido nuevamente como presidente en septiembre de 1910. Ah, caray, soy yo. Sí, claro, qué sorpresa, ¿verdad? En realidad fueron unas elecciones fraudulentas, o sea, el pueblo se dio cuenta y Madero obviamente también. Entonces vamos a ver que estando en prisión, para empezar, Madero va a lograr escapar de la prisión de San Luis Potosí y de ahí va a huir obviamente de Porfirio Díaz a Coahuila, luego a Chihuahua y va a terminar y nada más y nada menos que en la ciudad de San Antonio, Texas. Y estando en Texas, es decir, en Estados Unidos, ahí es donde Madero va a tomar la firme decisión de que ya no se puede negociar por la vía democrática, que no se puede contender por la legalidad con Porfirio Díaz y va a ser un llamado a las armas, ¿no? Va a decir como Saruman, por así decirlo, en El Señor de los Anillos, entonces has escogido la muerte. Entonces vamos a ver que Porfirio Díaz, estando en Estados Unidos, obviamente porque tiene miedo de que Porfirio Díaz le haga algo, ahí es donde va a redactar el famoso e icónico Plan de San Luis, que es ese plan donde él va a convocar a todos los mexicanos y mexicanas a rebelarse. Va a decir que las elecciones de septiembre de 1910 las denuncia como fraudulentas, va a desconocer el gobierno ilegal del presidente y le va a decir a los mexicanos y mexicanas que lo apoyen, que se levanten en armas y que mientras tanto le permitan a él ser presidente interino hasta que se celebren nuevas elecciones. O sea, él decía, apóyenme mientras yo voy a ser el presidente, pero solo por el momento, mientras logramos quitar a Díaz del poder. Y ya que lo quitemos, pues un mes después ya podemos realizar ahora sí verdaderas elecciones presidenciales y ya no importa si a mí me quitan de la presidencia. Entonces, él va a lanzar este llamado a las armas y va a dar una fecha concreta, le va a decir a los mexicanos y mexicanas que se levanten el 20 de noviembre de 1910. Y este papelito, el plan de San Luis, pero también varias cartas, dinero, pertrechos de guerra, o sea, no se quedó en palabras. Desde el norte en Estados Unidos, Madero y sus aliados van a empezar a mandar a varios estados de la República a propagar el plan de San Luis, varias copias, cartitas, mensajes, armamento, dinero, para empezar esta revolución, ¿no? O sea, ya están conspirando en contra de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz y sus compinches, por así decirlo, pues ahora sí que su equipo, van a darse cuenta de la conspiración que planeaba Francisco y Madero y van a encontrarse esas cartas, esos documentos y la correspondencia
y ahora sí que los van a cachar. Sobre todo van a encontrar esa correspondencia en la Ciudad de México. Ahí van a decomisar varias armas y documentos donde o sea, se revelaba la conspiración del 20 de noviembre. Y de hecho Madero tenía planeado regresar al país el 19 de noviembre para liderar la revolución, pero va a tener que hacer una pausa por el momento cuando se entera de que ya se enteró Porfirio Díaz del plan. Y vamos a ver que, ahora sí como dice este meme, ¿no? Así Porfirio Díaz les va a decir, así te quería agarrar, puerco, y los va a agarrar con las manos en la masa. Y además también no solo en la Ciudad de México los agarraron, sino que al tener las listas, por así decirlo, de los comprometidos, el gobierno de Porfirio Díaz va a dar caza a todos los posibles líderes de la revolución, a los que ya se iban a levantar. Por ejemplo, el caso más sonado, y se le considera a este personaje el primer mártir de la revolución, es Aquiles Cerdán, que obviamente era aliado de Madero y que estaba a punto ya de iniciar el movimiento revolucionario en Puebla, pero como Porfirio Díaz ya sabe quiénes son los posibles líderes, los va a cachar, va a asediar a Aquiles Cerdán y a sus fuerzas y los va a matar a todos. Entonces, a Aquiles Cerdán y sus hombres se consideran los primeros mártires de esta revolución, que sí va a iniciar y se iba a prender porque Madero muy pronto pues va a encontrar apoyo en varios líderes revolucionarios, varios líderes militares en el norte y en el sur de México. En el norte, sus palabras del plan de San Luis van a encontrar eco, por ejemplo, en dos cabecillas militares que van a ser Pascual Orozco y el famoso Francisco Villa o Pancho Villa, que van a decir, pues yo le entro. Y por el lado del sur vamos a encontrar al famoso e inolvidable Emiliano Zapata. Él fue el que tardó un poquito más en unirse a la Revolución Mexicana. Él se esperó hasta marzo de 1911 porque Emiliano Zapata, a él lo que le va a interesar más no es tanto un cambio no es tanto que quiten a Porfirio, no es tanto que haya una nueva presidencia. Vamos a ver que va a ser un contraste entre los líderes del norte y del sur, que el caudillo del sur máximo, que va a ser Emiliano Zapata, que él va a encabezar a estas milicias en el estado de Morelos, pues vamos a ver que a él lo que más le importa es simplemente que a los campesinos e indígenas se les devuelvan las tierras que les habían sido robadas durante el porfiriato. Es una más que una lucha agraria. Pero en el plan de San Luis mismo, Madero había prometido que su lucha también era para era quitar a Porfirio Díaz, no solo porque pues él quería que hubiera una verdadera democracia, sino para él era también quitar a Porfirio Díaz y prometerles a los indígenas y campesinos devolver las tierras que habían perdido con la ley de Lerdo, que habíamos visto que era una de las leyes de reforma y que se había utilizado no para beneficiar al mexicano, al pequeño propietario, sino para crear a estos grandes latifundistas y hacendados. Y esa es una demanda de Emiliano Zapata, y cuando él ve que Madero en su plan de San Luis incorpora esa demanda, pues él dice, entonces sí estoy dispuesto a seguir a Madero, y se levanta en marzo de 1911. Entonces, para no ser la historia larga, porque hay varias batallas, los revolucionarios como Orozco, Villa y Zapata van a ganar batallas, sobre todo varias batallas en el lado norte, van a ser decisivas para que Porfirio Díaz se dé cuenta de que no tiene ninguna opción más que renunciar a la presidencia, lo cual va a ser el 25 de mayo de 1911. Ese día Porfirio Díaz va a decir, adiós, yo me salgo, y se va a retirar. Por más que lo intentó, no va a poder. Y es ahí donde empieza un nuevo capítulo en la historia de México, porque Francisco I. Madero, recuerden que él había prometido que él iba a ocupar el cargo de presidente interino, pero que en cuanto derrotara a Díaz, iba a convocar a nuevas elecciones para que el pueblo decidiera quién quería que fuera su presidente. Y así comienza un nuevo periodo en la historia de México, porque ya se convocan a elecciones y Madero, ahora sí que diríamos entre comillas sorprendentemente, pues resulta elegido por unanimidad. Aquí vemos un periódico de aquella época, no alcanzo a ver, el 16 de octubre, sí, de 1911 es elegido por unanimidad como el nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos, y como su vicepresidente va a tener como mano derecha a José María Pino Suárez. Entonces él asume la presidencia en noviembre de ese año 1911. Ahí está.
Pero vamos a ver que por eso este periodo es tan cortito, porque al principio todos vieron en Madero como el liberador, alguien a quien seguir, pero muy pronto se van a revelar las fracturas o las oposiciones internas dentro de los revolucionarios, porque vamos a ver que el gran error de Madero va a ser, algunos dirían que fue demasiado democrático. O sea, Madero usó la fuerza y la violencia porque veía que con Porfirio Díaz no había otra opción, pero en cuanto él asume la presidencia, él se vuelve como, su discurso es que todo debe hacerse por medio de la legalidad y la democracia y el Estado de Derecho, y eso mismo explica por qué Madero fue un poco ingenuo. Y recuerden que aunque sí Porfirio Díaz ya renunció a la presidencia, muchos de los que estaban en el Congreso, en la Cámara de Senadores o diputados, seguían siendo leales o personas o políticos que tenían un pensamiento porfirista, o sea, eran leales a Porfirio Díaz. Entonces Madero, en lugar de quitarlos o aprovechar ese momento para quitarlos a todos, él dijo, pues todo tiene que ser democrático y no los quitó del poder, sino que mantuvo a esos porfiristas, a aquellos políticos o senadores o diputados que habían sido parte del antiguo sistema. Y algunos podrían decir, bueno, es muy loable que Madero haya sido tan democrático y respetuoso, que no haya abusado del poder y la autoridad, pero ese supercelo democrático, ese querer siempre como que ser demasiado bueno, entre comillas, no le ayudó para nada a Madero. De hecho, va a ser su ruina, porque vamos a ver que por un lado, al permitir que estos representantes porfiristas siguieran aún en el Congreso, pues trajo división al Congreso, porque una parte del Congreso era porfirista y la otra eran los revolucionarios. Y en las reuniones del Congreso no se ponían de acuerdo en ninguno de los dos bandos políticos. Y así, de esa manera, van a ir surgiendo cada vez más opositores, se va a empezar a ver a Madero como un líder pues débil, como alguien que dejó que aún mantuvieran el poder algunos porfiristas. Y vamos a ver que en cuestión de unos pocos días o meses, pues van a empezar a surgir opositores que se le van a rebelar, ¿no? O sea, en pocas palabras, el gobierno maderista se va a ver enfrentado, por un lado, a aquellos que aún querían restaurar el antiguo régimen porfirista, y por otro lado, a todos aquellos revolucionarios que sentían que con Madero, aunque ya había él acabado con Porfirio Díaz y asumido la presidencia, muchos de ellos sentían que con Madero no se habían cumplido todas las demandas de los revolucionarios. En pocas palabras, Madero va a tener que enfrentarse también a aquellos revolucionarios que creían que la revolución aún no había terminado, que no se le había dado continuidad. Por el bando de los partidarios de Porfirio Díaz, que querían que regresara al antiguo régimen, habría que mencionar, por ejemplo, el intento de golpe de estado de Bernardo Reyes y de Félix Díaz, quien, por cierto, oh sorpresa, era sobrino de Porfirio Díaz. Entonces ellos se levantaron, por cierto, en armas en contra de Madero, aunque van a fracasar y van a ser enviados a prisión, pero eso trajo bastante desestabilidad al gobierno de Madero y reveló las fracturas internas. Y por otro lado, vamos a ver que también se van a revelar algunos de los antiguos aliados de Madero, como por ejemplo Pascual Orozco, que había sido un antiguo jefe maderista en el norte de México, se rebeló en contra de él, aunque también fue derrotado después por el ejército federal que estaba a mando del general Victoriano Huerta. Y también otro que se va a revelar va a ser, y eso es muy importante, es Emiliano Zapata en el sur, en Morelos. Y Zapata más que nada se va a rebelar en contra de Madero porque la condición por la cual, o sea, él dijo, sí voy a seguir a Madero siempre y cuando él en cuanto asuma el poder, cumpla esa parte del artículo tercero del Plan de San Luis, que era restituir las tierras a los indígenas desposeídos en mi estado de Morelos, ¿no? Pero como Madero se tardó mucho en implementar esta reforma agraria, Zapata va a sentirse traicionado y va a traicionar a Madero, al igual que Orozco, que eran antiguos aliados de Madero, y se van a levantar y lo van a traicionar. Van a pelear en contra de su antiguo aliado. Y ahora vamos a ver que para febrero de 1913, varios caudillos o cuerpos militares de la capital, Ciudad de México, se van a levantar en contra
de Madero el 9 de febrero de 1913. Va a haber como una rebelión por ahí. Y esos soldados que se rebelaron van a sacar, de hecho, de la cárcel a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, que ya mencionamos, y trataron de tomar, de hecho, el Palacio Nacional, pero en medio de ese conflicto vamos a ver que van a matar al general Reyes y los seguidores de este intento de golpe de Estado se tuvieron que atrincherar en la Ciudadela. Madero va a tener que salir para encargarse del asunto, salió del castillo de Chapultepec y se dirigió a Palacio Nacional y estaba protegido por escoltas del colegio militar. Y en ese suceso, en ese ir y venir, nombra a Victoriano Huerta como el jefe de las fuerzas leales de la capital y va a sustituir a otro general que había sido herido. Sin embargo, muchos historiadores concuerdan que ahí Madero cometió una decisión garrafal porque Victoriano Huerta no era alguien de fiar, ya que desde hacía mucho tiempo que Huerta había estado mostrando pues cierta afinidad o empatía con las ideas de los porfiristas como Bernardo Reyes y Félix Díaz. Bueno, en ese conflicto que va a conocerse como la Decena Trágica, porque duró 10 días, del 9 al 19 de febrero de 1913, van a haber varios enfrentamientos ahí en la capital y vamos a ver que ahí además ocurre otro de los episodios más trágicos y más tristes de la historia del siglo XX mexicano, porque aquí estaría una de las top 10 traiciones en la historia de México, ya que Victoriano Huerta, que había sido designado como Madero para defenderlo y protegerlo en la Ciudad de México, vamos a ver que Victoriano Huerta se va a reunir en secreto pues con Félix Díaz, con estas fuerzas porfiristas y van a firmar un pacto que se va a conocer como el Pacto de la Ciudadela o el Acuerdo de la Embajada, donde van a acordar estos dos grupos, bueno, los Félix Díaz va a acordar con Victoriano Huerta, van a acordar que van a traicionar a Madero y lo van a destituir de la presidencia, ¿no? Sobre todo Huerta, ¿no? Que era en quien Madero confiaba, lo va a traicionar y van a decir, lo vamos a quitar de la presidencia. Y vamos a ver aquí que incluso esto fue algo que ocurrió con la intermediación del embajador estadounidense que vivía o estaba en la capital, el famoso y traicionero también Henry e infame Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson era el embajador de Estados Unidos en Ciudad de México y vamos a ver que él va a ser otro de los conspiradores en contra de Madero porque recordemos que a Estados Unidos pues era uno de los países que tenía mayor inversión económica en nuestro país para la extracción de plata, de oro, de petróleo, etcétera. Y vamos a ver que el gobierno de Estados Unidos estaba bastante molesto con el gobierno de Madero. Uno, porque no había sido capaz de mantener el orden y la paz como lo había hecho Porfirio Díaz, porque lo veían como alguien débil, ya que se le estaban echando al tú por tú los porfiristas, Zapata, Orozco. Entonces decían, no hombre, este cuate no es capaz de mantener el orden y eso perjudicaba los intereses económicos de Estados Unidos en México. Eso por un lado, pero además Estados Unidos estaba molesto con Madero porque Madero había aplicado unos impuestos a la extracción de petróleo y eso no les gustó. Y por otro lado también les disgustó bastante que Madero había empezado a elevar las tarifas aduanales con la intención de proteger la industria nacional. Entonces eso hizo que el embajador de Estados Unidos pues estuviese involucrado en la conspiración del Pacto de la Ciudadela, de la embajada. De hecho ahí se reunió también él, ahí estuvo presente con Huerta y con Félix Díaz. Por eso les pongo aquí el meme de sal de ahí, Henry Lane Wilson, esa no es tu familia. Pero se reunió ahí con esos dos traidores mexicanos. Y además no solo estuvo ahí presente el embajador de Estados Unidos, sino también hubo otros representantes extranjeros, embajadores como el embajador alemán Paul von Hinz. Él también, porque pues también sentía que los intereses de otros países como Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, también estaban siendo perjudicados por la inestabilidad del gobierno de Madero. Entonces todos ellos van a conspirar y de hecho Henry Lane Wilson le amenazó a Madero y le dijo que si no traía pronto un cese al fuego en la capital,
iba Estados Unidos a intervenir militarmente en México. De hecho, Henry Lane Wilson consiguió que el presidente de Estados Unidos de aquella época, que era William Howard Taft, le enviara 4 barcos de guerra, que los enviara a las costas de Veracruz y ya estuvieran listos para desembarcar en caso de que Madero no trajera la paz a la Ciudad de México. Y también enviaron una brigada estadounidense a Texas, ¿no? Por la frontera. Entonces ya estaba amenazado Madero, pero ya en lo oscurito, ya Henry Lane Wilson, el embajador de Alemania, Félix Díaz y Huerta, ya habían planeado destituir al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y de hecho, vamos a ver que de esa manera van a proceder. Huerta engañó a Madero, lo van a apresar las tropas huertistas, a él y al vicepresidente Pino Suárez, y les van a decir, miren, solamente renuncien a sus puestos y los vamos a dejar vivir y que se salgan del país y se vayan a otra parte. Pero vamos a ver que en realidad el plan nunca fue ese porque al final terminaron matando infamemente a Madero y a Pino Suárez, los asesinaron en camino a la penitenciaría. O sea, fue una traición así súper dolorosa en lo personal. Yo le tengo mucha compasión y lástima a Madero porque sufrió una traición horrible por parte del infame y malvado Huerta. Una traición así tipo Game of Thrones, ¿no? Juego de Tronos. Por eso les pongo este meme, así como en esa escena de la noche, de la boda roja, no sé si la han visto. Así más o menos, así se sintió de dolorosa esta traición. Solo que en lugar aquí de que Lord Bolton diga The Lannisters send their regards, es The Díaz send their regards, ¿sí? Entonces, así mero. Y así acaba el capítulo, pues muy corto del maderismo, acaba un sueño. Y vamos a ver que la Revolución Mexicana todavía no acaba, sino que apenas está empezando, porque vamos a ver que todavía va a haber bastante lucha, bastantes diferencias entre los líderes revolucionarios y todavía mucho que aprender en la siguiente lección. Hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo. Adiós.